Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Argentina, este país que no hemos mencionado últimamente, pero que me pareció interesante ver noticias nuevamente de ese país y que se relaciona respecto a la libertad de expresión, porque recientemente el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decidió impulsar una ley de negacionismo, de sanción al negacionismo, debido al negacionismo respecto a los hechos ocurridos en Argentina durante dictadura de ese país entre el año 1976 y 1983. Pero vamos a entrar ese el detalle a continuación. Antes quisiera agradecerle al suscriptor Erickson Moya, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal. Así que muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar el canal, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único, como es el caso de este suscriptor, o decidir hacer un aporte mensual también voluntario a través de Patreon, como son aquellos que están al final de este video, que aparecerán ahí en pantalla. Habiendo dicho eso, vamos al detalle de qué es lo que se está proponiendo. Y esto es una propuesta que sigue tendencias más bien mundiales respecto a este ámbito, que buscan limitar la libertad de expresión para aquellos que hagan cierto negacionismo. ¿Y qué se entiende negacionismo para temas de la dictadura militar argentina? Son situaciones muy similares a los proyectos de ley que se han dado en Chile. Por ejemplo, el proyecto de la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados, aunque aún no en el Senado, que sanciona la incitación al odio, la violencia y el negacionismo. Y en la práctica lo que hace este tipo de normativa es que determina que si uno cuestiona, esté uno de acuerdo o no, no vamos a entrar ahí en el detalle si uno está de acuerdo o no, pero si uno cuestiona cierto pensamiento hegemónico, sea correcto o no, respecto de la materia aquí de dictadura, eso significa que tú tienes que irte a la cárcel, básicamente por decir palabras y pensar distinto. Y aquí lo importante, y quiero destacarlo, es que uno puede estar de acuerdo o no con las personas que están cuestionando algo. Pero eso no significa que porque tú estés en desacuerdo vas a sancionar con cárcel a alguien que no piensa como tú. La libertad de expresión, y tengo que repetirlo constantemente y solo en Estados Unidos parecen entender esto, está justamente para defender las opiniones controversiales, las opiniones que no son mayoritarias, las opiniones que no son hegemónicas. Porque justamente las opiniones que son aceptadas, hegemónicas, incuestionables, ciertas opiniones que realmente no son algo que generen controversia de ningún tipo, eso no requiere realmente una protección, porque de manera natural está presente en la sociedad. Pero justamente la libertad de expresión como concepto existe para proteger justamente las opiniones de minorías, de las personas que no son parte del discurso hegemónico, de aquellos que piensan distinto. Y además, especialmente para aquellos pensamientos que nos molestan, porque para eso es la libertad de expresión, no para proteger lo que todos estamos de acuerdo, que a nadie le moleste y es livianito, sino justamente para defender a aquellas personas que tienen opiniones controversiales, molestas o incluso inaceptables de acuerdo al pensamiento de algunas personas. Y habiendo dicho eso, lo que ha decidido hacer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, es presentar una normativa en la cual, y citando otros países como Francia, estaría sancionando con penas de cárcel a aquellos que hagan negacionismo respecto de hechos ocurridos en la dictadura militar argentina entre el año 1976 y 1983. Por ejemplo, dice lo siguiente: la idea es que la norma francesa pueda usarse de base para debatir un proyecto para adaptarlo a la situación en Argentina. El presidente nos pidió colaboración para elaborar un informe, dijo a Telam Sophie Tonon tras la reunión con Fernández. Y básicamente lo que busca esto es que si uno cuestiona las cifras, que de acuerdo a los informes argentinos, y hay cuestionamientos en ese país, ustedes pueden estar de acuerdo o no con ese cuestionamiento, de que habría unas 30.000 personas que habrían sido asesinadas, si no me equivoco, en Argentina durante ese periodo dictatorial. Otros cuestionan las cifras, pero dicen que cualquier cuestionamiento sobre estos hechos, y podríamos decir, sí, el cuestionamiento, incluso podríamos decir justificar los actos que ocurrieron en esa época, similar a lo que se hizo aquí en Chile con el caso de Pinochet, serían sancionados con penas de cárcel. Básicamente ese es el argumento. Y aquí, insisto, no es lo importante defender si es que están correctos o no las personas que opinan así, sino que justamente el derecho que tienen ellos a expresar su opinión. Porque estas políticas y estas prácticas de los gobiernos de intentar censurar a sus ciudadanos cuando hay cosas que no les gusta al poder que está hegemónicamente controlando la situación es muy peligroso, porque por un lado se legitima aún más que el Estado pueda controlar, que digan que las personas que es correcto y que no, que el Estado pueda determinar esta es la verdad y esto es mentira. Eso es extremadamente peligroso porque pone a disposición del gobierno de turno decidir qué es correcto y qué no, y que el Estado puede imponer una visión hegemónica de acuerdo a su punto de vista sobre el resto de la población. Eso es extremadamente peligroso, es totalitario y lamentablemente se ha ido legitimando a lo largo del tiempo. Y por lo mismo eso puede generar
como ha pasado en otros países, que se parta con temas como estos, en que se dice no, esto es inaceptable, y después se va extendiendo a otras materias. Todas materias que uno puede estar de acuerdo o no, pero después opiniones controversiales en temas científicos se pueden censurar. Después opiniones políticas que se consideran inaceptables por el establishment, por aquello que está establecido en la política tradicional de un país, se censura. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, que intenten censurar mensajes que consideran de extrema derecha, como el caso de Bolsonaro, de José Antonio Cast, etcétera, que no se ajustan a ese molde. O en otros países también se empiezan a censurar ideas que se consideran de extrema izquierda, como el caso tal vez de los comunistas, los trotskistas, socialistas de verdad, no los que solo los que se llaman socialistas, etcétera. Y por mucho que uno esté de acuerdo o no con una opinión u otra, si es que uno cree en la libertad de expresión, y hay muchos que dicen creer pero no creen en realidad en esta, tiene que defender la posibilidad de que las personas se expresen sin importar cuál sea su opinión, mientras no se haga una amenaza directa, creíble a la vida de otra persona. Entonces, si hay opiniones que te molestan, si hay opiniones de personas que tienen una ideología que es contraria a la tuya, o dicen cosas que te pueden ofender, aún así tienes que defender la libertad de expresión si tú crees en esta, porque es la autonomía de los individuos que pueden otorgar su opinión lo que se está defendiendo ahí. Y si es que no se defiende este valor, que lamentablemente tanto en la izquierda y la derecha parece no defenderse, podemos caer nuevamente en una situación en que se legitima que el Estado imponga a la población lo que cree que es correcto, que hay una especie de casa de brujas para censurar, meter a la cárcel a aquellas personas que tienen las opiniones equivocadas, y eventualmente que no se permite una discusión ideológica y una apertura de las ideas. Y en la práctica eso hace que se pase por encima de los individuos con sus respectivas opiniones y pensamientos para imponer por la fuerza el pensamiento del grupo que esté controlando el Estado en ese momento. Una situación peligrosa, pero que lamentablemente se nota que va en esa tendencia distintos países. En Argentina está ocurriendo, en Chile ya se aprobó en la Cámara de Diputados y falta el Senado, y en otros países es ley hace algunos años. Y es una situación que en la práctica tampoco logra eliminar esas opiniones, sino que generalmente, si vamos al tema práctico, se terminan radicalizando aún más.